Parte 3 de 5 sobre la Eucaristía. El día de hoy vamos a ver el Santo Sacrificio. Y pues empecemos primero con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el santo sacrificio de la misa, porque pues como hablamos antes, ¿no? La Eucaristía y la misa están íntimamente ligadas, que no son la misma cosa, pero sí tienen una relación muy íntima. Y pues empezamos primero viendo del capítulo 24 de Lucas, del versículo 13 al 35, el llamado prototipo de la misa, que se ve en este pasaje de los discípulos de Emaús. Y ahorita hablamos de a qué me refiero con eso de prototipo. Dice: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron, diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Entonces vemos unas cosas de este texto, ¿no? Que estos discípulos de Camino de Emaús, que se le conoce mucho ese pasaje por los discípulos de Emaús, estaban tristes, ¿verdad? Y dicen, era el tercer día. O sea, iban el domingo, el día que resucitó Jesús, el día que celebramos pues la Pascua, ¿verdad? El domingo de resurrección, y todos los domingos que celebramos la misa, pues conmemoramos la Pascua, la resurrección de Cristo. Y estamos viendo cómo los discípulos pues en ese día estaban tristes, porque pues ya habían 3 días de que había muerto Jesús y pues ellos habían perdido la esperanza, ¿verdad? Pero se les aparece Jesús y pasa algo curioso, que muchas veces se preguntan, ¿verdad? Porque dice que se les apareció Jesús, pero sus ojos estaban velados, estaban retenidos, no lo reconocieron al momento. Lo mismo pasó con María Magdalena, ¿verdad? De que estaba al lado de Jesús y no lo reconocía. Y esto es algo un poco misterioso, que pues no podría explicarles a detalle por qué no lo reconocieron, pues siendo sus discípulos siguiéndolo de tan cerca y que de repente no van a reconocer a un ser querido, pues se nos hace extraño, ¿verdad? Pero en parte podríamos entender esto si recordamos la Cuaresma en las últimas 2 semanas, la semana de la Pasión y la Semana Santa, cómo las imágenes quedan veladas, ¿verdad? O sea, de que quedan tapadas.
Y de cierta manera, pues aquí vemos cómo Cristo estaba velado, su gloria estaba velada, ¿verdad? Porque pues ya había resucitado, estaba en su cuerpo glorioso, pero estaba velado porque no lo podían ver tal cual. De hecho, es algo que también vemos en la transfiguración, que Cristo se desvela, quita ese velo por un momento, y es cuando ven la transfiguración, cuando Cristo brilla más blanco que la luz, ¿verdad? Más blanco que el sol, que sus vestidos, dice, más blancos que la nieve. O sea, era esa gloria de Dios que por un momento les deja ver Dios a los discípulos, que de cierta manera es como ver al sol, ¿verdad? Nuestros ojos no están hechos para ver al sol, nos quedaríamos ciegos si intentamos quedarnos viendo al sol. Y lo mismo, pues a Dios no lo podemos ver tal cual es ahorita, porque no estamos listos, no estamos preparados, no estamos hechos para eso ahorita. Entonces, en la transfiguración, por ejemplo, pues se ve de manera anticipada ese desvelar, ese ver la gloria de Dios, que se quita ese velo de sus ojos. Y pues así pasó en la resurrección, ¿verdad? Tal vez algunos dicen por su falta de fe, pues tenían ese velo sobre los ojos y no reconocían a Jesús. Pero sea cual sea el misterio, pues lo que sucede es curioso, ¿verdad? Porque hablan de Jesús y cómo había muerto y cómo tenían esa esperanza en él, pero inclusive cuando llegan las mujeres que ven que dicen que vieron a los ángeles que hablaban de cómo Cristo había resucitado aunque no habían visto su cuerpo, y que también inclusive hasta Simón había dicho que lo vio, pero ellos pues no querían creer, ¿verdad? En ese momento, entonces tenían su corazón cerrado. Y Cristo, fíjense cómo les dice hace dos cosas importantes. Primero, les habla de las escrituras que tenían que ver con el Cristo, o sea, con él. Y dice, empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había en las escrituras sobre él. Entonces, primera parte, las escrituras. Y segunda parte, dice, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Y en ese momento fue cuando se les quitó ese velo de los ojos, cuando lo reconocieron. Fue cuando les cayó el 20 y vieron a Cristo, que pues era Jesús, ¿verdad? Resucitado. Pero fíjese cómo dice que al momento de terminar esa fracción del pan, desapareció. Y lo curioso pues es de que como hizo la bendición, pues nosotros creemos que en ese pan consagrado, pues ¿quién está? Cristo mismo. Entonces dejó de estar con ellos presentemente en su cuerpo glorioso resucitado, pero ahí estaba ahora en esa presencia, en esas sustancias eucarísticas, ¿verdad? Entonces ahora en el pan que quedó, ahí es donde ahora estaba presente con ellos, pero ya su cuerpo físicamente ya no lo podían ver como estaban conversando con él hace rato. Y se dan cuenta, ¿no? Que dicen, pues nuestro corazón ardía cuando hablábamos con él, pero no nos dábamos cuenta. Y así muchas veces pasa, ¿no? De que Dios está tan cerca de nosotros y no lo reconocemos, no lo vemos. Y entonces ellos también se volvieron testigos de esa resurrección, de que Cristo había resucitado, que ya lo habíamos visto en otros los videos, pero la resurrección, la Pascua es importantísimo para nosotros los católicos y todos los cristianos que pues, creemos en Cristo. Por eso nos decimos cristianos, porque si Cristo no resucitó, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Creemos en vano. O sea, toda la fe católica no sirve de nada, creer en Cristo no sirve de nada si Cristo no resucitó. Y por eso tan importantísimo estos hechos, ese acontecimiento de la resurrección. Y fíjense cómo dice que lo reconocieron en la fracción del pan. Al principio hablaba de un prototipo, o sea, de este boceto, si quieren verlo así, de cómo iba a ser la misa, la celebración, que tiene estos dos grandes momentos, estas dos partes, pero es un solo acto de culto, que es la liturgia de la palabra, que es la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que es la presentación del pan y del vino, la anáfora o ofrenda, o el canon, que es la plegaria eucarística, y las palabras de consagración y la comunión. Y si pues han ido a misa alguna vez, reconocen estas dos partes, ¿no? La primera mitad de la misa es esta liturgia de la palabra, donde escuchamos las lecturas, escuchamos salmos, escuchamos el evangelio. Y después de eso, cuando entramos en el ofertorio, pues ahí es cuando entramos en la liturgia eucarística, ¿verdad? Cuando se presenta el pan y el vino y se hace esa ofrenda. Y la plegaria eucarística, cuando se pide al Espíritu Santo, que se invoca al Espíritu Santo para que baje, para transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pues terminando con la comunión. Y eso es la misa. Y lo vemos ahí en la misma Biblia, porque ahí
De hecho, hay gente que dice, no, pues la Biblia, la misa es un invento de los católicos, o sea, eso no es bíblico. Pero claro que es bíblico y lo estamos viendo aquí. Jesús mismo lo hace y nos muestra ese prototipo en ese pasaje del camino de los discípulos a Emaús. Recordemos que la misa es un memorial del sacrificio de Cristo. Hace presente y actual el sacrificio que ofreció una vez por todas sobre la cruz por la humanidad. El sacrificio de la cruz y la Eucaristía son un único sacrificio. O sea, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y el sacrificio de la misa en la Eucaristía es el mismo sacrificio. No son muchos sacrificios, no son varios sacrificios. Porque el mismo sacerdote o el oferente, el que ofrece, es Cristo. Y la víctima es la misma, es Cristo. Lo único que cambia entre el sacrificio de la cruz y el santo sacrificio de la misa es el modo. O sea, en la cruz es de un modo cruento y en la Eucaristía es de modo incruenta. ¿Y eso qué quiere decir? Cruento quiere decir con sangre, o sea, hay derramamiento de sangre en la cruz, pero en la Eucaristía pues ya no hay un nuevo derramamiento de sangre, ¿verdad? Porque ese derramamiento de sangre ya pasó en la cruz. Derramar la sangre de Cristo, ese sacrificio más bien, es un único sacrificio que Jesús hizo una vez por todas, que vimos en Hebreos, que solo una sola vez se hace y cada vez que celebramos la misa se está representando, volviendo a presentar ese mismo y único sacrificio de la cruz. Y sobre la participación del sacrificio. En el sacrificio también participan los miembros del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, no nomás el sacerdote, ¿verdad? Nuestra alabanza, nuestro sufrimiento, nuestra oración, nuestro trabajo, todo lo unimos a Cristo cada vez que estamos en ese sacrificio de la misa. Y la misa se ofrece en reparación de los pecados de todos los hombres. Y también la iglesia del cielo, la que llamamos la iglesia triunfante, y la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, junto con nosotros la iglesia militante, todos están unidos en esta única ofrenda de Cristo. O sea, todo el cuerpo está unido, ¿verdad? Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Pero ahora lo importante sobre el sacrificio. ¿Qué es necesario? En realidad lo único necesario es el ministro, o sea, el sacerdote. Para que haya una misa válida, solo se necesita el sacerdote. No hace falta el pueblo, no somos indispensables. Porque la misa tiene su valor, porque el enfoque es Dios y va hacia Dios y es para Dios, no se trata de nosotros, básicamente. Que a veces malamente pensamos que la misa es para nosotros, es para nuestro bien. Pues sí, nos ayuda muchísimo. Claro que sí, Dios por eso nos pide a través de su iglesia que atendamos a misa cada domingo, porque es un acto de justicia, darle alabanza a Dios, es alabanza debida a Dios. Pero para que el sacrificio se lleve a cabo, solo se necesita al ministro, solo se necesita al sacerdote. Y de hecho es algo que a veces perdemos, ¿verdad? Esta palabra ministro. El sacerdote, ya sea el obispo o el presbítero, el que normalmente le decimos padre, es el que actúa en la persona de Cristo cabeza, o en latín persona Christi capitis. Y él obra en nombre de toda la iglesia. O sea, como dijimos antes, Cristo es el que obra a través del sacerdote. Cuando el sacerdote dice esas palabras de la institución en primera persona, fíjense que lo dice en primera persona, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Cristo es el que está haciendo estas cosas a través de él. Cuando el sacerdote en el sacramento de la reconciliación dice, yo te absuelvo, es Cristo el que te está absolviendo. Malamente le decimos ministros a los laicos que ayudan a repartir la comunión, la Sagrada Comunión. Y esto pues es por abuso, ¿verdad? Su título correcto es Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y su mismo título indica que son, que raras veces deberían de estar presentes, raras veces deberíamos de ver esos ministros extraordinarios, o sea, fuera de lo común. Y en la misa, por ejemplo, ¿cuándo sí son necesarios estos ministros extraordinarios? En las misas, en unas misas grandes, masivas, cuando tardaría muchísimo que un solo sacerdote repartiera la comunión. Si faltan los otros ministros diáconos u otros sacerdotes que en las condiciones óptimas pues son los que deberían de estar repartiendo la comunión, ¿verdad? Más sacerdotes o otros diáconos, o sea, personas consagradas. Pero como hay muchos lugares, comunidades donde faltan estos ministros, pues ministros ordinarios, si quieren decirle así, o simplemente ministros, pues entonces por eso se empezó a dar este permiso para que existieran estos ministros extraordinarios. Y bueno, en el último video, en el quinto, es cuando vamos a hablar un poquito más sobre este abuso.
Pero hablando de lo necesario, pues hay que recordar esto, ¿verdad? No somos necesarios para la misa. De hecho, es algo que ya casi no se ve, se veía más antes cuando se celebraba la tradicional misa en latín, que era común que los sacerdotes celebraban, o sea, los sacerdotes celebraban todos los días, o sea, diario, celebraban la Santa Misa, el Santo Sacrificio, pero que lo celebraban a solas, sin necesidad de pueblo. Y ahora ya es como muy común de que un sacerdote, pues, si no tiene pueblo, no celebra, ¿verdad? Y hasta se le hace raro celebrar por sí solo. De hecho, hay capillas y templos, sobre todo los más antiguos, donde todavía se preserva, que pueden ver adelante, aparte del altar principal, pueden ver unos pequeños altarcitos están contra la pared, obviamente, porque antes se celebraba siempre, pues, viendo a Dios, no viendo al pueblo. Entonces, pues ven un pequeño altarcito, ¿verdad? Una pequeña mesita muy cortita y pues casi nada, ¿verdad? O sea, un espacio muy pequeño, pero una esquinita que era para eso, para que cuando en lugares donde habían muchos sacerdotes, pues celebraran esa misa, ese santo sacrificio, aunque fuera por sí solos. Y de hecho, ahora en este tiempo de contingencia, pues ahora se ven estos muchos sacerdotes forzados a celebrar esa misa de manera solitaria, que a muchos se les hace algo ajeno, pero que no era ajeno antes para los sacerdotes, era algo común. Simplemente que ahora pues ya otra vez se vuelve ese énfasis hacia Dios, ¿verdad? Recordando de que el pueblo, aunque sí es bueno que estemos nosotros para unirnos en ese sacrificio, pues no somos necesarios, hablando estrictamente. Pero hablando de necesario, ¿qué sí es necesario para celebrar la misa? Aparte del ministro, las cosas esenciales son pan de trigo y vino de la vid. Pan de trigo y vino de la vid, o sea, de uva. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas. Primero del pan de trigo. Dice en los documentos, el pan que se emplea en el santo sacrificio de la Eucaristía debe ser ácimo, de solo trigo y hecho recientemente, para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Y no pueden existir sustitutos, harinas que no sean trigo. Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía. Y eso es muy importante porque de repente en los últimos años sobre todo ha crecido este abuso de sustituir o mezclar la harina de trigo con otras harinas, sobre todo porque existe gente que tiene alergia al gluten, ¿verdad? Entonces dicen, no, pues vamos a hacerles una hostia sin gluten. Pero, y esto viene de muchos documentos, pero incluyendo el documento Redemptionis Sacramentum, que hablan sobre qué cosas se necesitan para la misa. Y debido a muchos abusos, pues se vio necesario dejar en claro estas cosas, de que una hostia sin gluten no es una hostia válidamente, no es materia válida, básicamente. Entonces, si tratas de consagrar una hostia, pues digamos con harina de papa, por ejemplo, o de yuca o cualquier otra cosa rara que se les fuera a ocurrir a alguna persona, pues no es válido y no se convertiría en la Eucaristía. Y fíjense que también habla de que sea algo hecho recientemente, ¿verdad? Para que no exista el peligro de que esa hostia pues se corrompa y que estén usando un pan podrido queriendo consagrar con eso el pan. Y sobre el vino de la vid, aclara. El vino que se utiliza en la celebración del santo sacrificio eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas. Téngase diligente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no se avinagre. Y es materia válida para la Eucaristía el mosto, es decir, zumo de uva, que su fermentación se suspende sin alterar su naturaleza. Entonces aquí también es importante, ¿verdad? No se vale usar juguito de uva para la consagración y tampoco se vale usar otras cosas que no sean la uva, el fruto de la vid, ¿verdad? Y cuidar que no se vinagre, o sea, que esté en buen estado, que no se esté echando a perder y que no esté mezclado con otras cosas por quererlo rebajar o por cualquier otra cosa, ¿verdad? De hecho, también está mal cuando el sacerdote está preparando el cáliz, que pone el vino y pone... De hecho, normalmente si se fijan, el sacerdote tiene cuidado de que solo una nadita, una gota, unas gotitas de agua caigan en el cáliz, porque la cosa no es diluir. Pero hay casos donde existen sacerdotes que, por ejemplo, tenían algún problema con alcoholismo, por ejemplo, y ahí sí se hace una excepción especial con ellos, pero sigue pidiéndose que sea fruto de la vid, fruto de la uva. Y eso a este se le llama mosto,
que sí se empieza a fermentar, pero se suspende la fermentación sin alterar ese fruto. Y entonces sigue teniendo alcohol, de hecho, pero es una cantidad muy mínima, como de 1 o 2%, pero sigue siendo vino fermentado. Y la importancia de eso es porque pues Jesús es el que nos dio la manera en consagrar, ¿verdad? O sea, Él usó pan, usó trigo, y Él usó vino de la vid, no usó otras cosas. Entonces nosotros, la iglesia, no tiene, ni el Papa mismo tiene ese poder de decir, ahora vamos a usar otra materia para consagrar. Tienen que ser estas dos cosas. Eso es importantísimo. Y sobre el altar. El altar es importante porque el altar es símbolo de Cristo mismo. No es una mesa nada más, como decían en un video anterior, ¿verdad? O sea, primero la Eucaristía es un sacrificio y después es un banquete. ¿Y por qué primero es un sacrificio? Pues porque no se tiene banquete sin, por ejemplo, no vas a comer carne si no mataste al animal primero. Y lo mismo pues sobre el altar. Tiene que haber ese sacrificio a Cristo primero para poder comer ese sacrificio que nos da. Entonces simboliza a Cristo de diferentes maneras, ¿verdad? Una es que simboliza a Cristo porque Él es la víctima sacrificial. El altar es donde se hace el sacrificio de la cruz, donde Cristo se ofrece. Pero también es símbolo de Cristo mismo porque simboliza el alimento celestial que se nos da. O sea, en el altar está la mesa eucarística. Jesús es sacerdote, es el que ofrece la oración y el sacrificio. Jesús también es la víctima, porque Él mismo es el sacrificio que Él ofrece. Y Jesús también es el lugar del sacrificio, su cuerpo. Entonces el altar representa a Cristo, porque no nomás es donde se sacrifica, sino también pues es la víctima que se ofrece sobre ella. Entonces fíjense en eso, Jesús sacerdote, Jesús víctima y Jesús el lugar del sacrificio, su cuerpo. Y por eso, por ejemplo, en la misa nueva, el que llamamos el Novus Ordo, la que celebramos en español en nuestro caso, cada vez que pasan enfrente del altar se hace una genuflexión del sacerdote al inicio y al final, que es doblar la rodilla en la misa. Y esto es especialmente importante si el tabernáculo está detrás del altar, pues ahí la genuflexión, la rodilla derecha al suelo, ¿verdad? En esa señal de adoración a Cristo. Y normalmente cuando se va a hacer una lectura, ven que cuando los lectores suben, hacen una reverencia profunda, ¿verdad? No nomás con la cabeza, sino desde de la cadera se hace una reverencia profunda de la cintura hacia el altar. ¿Y por qué? Pues por esa reverencia al altar que simboliza a Cristo. ¿Cuándo obliga a ir a misa? Todos los domingos, así de sencillo. Todos los domingos la iglesia, en lo normal obviamente, nos obliga a ir a misa. Pero también existen lo que se llaman las fiestas de precepto, porque no nomás es los domingos. Y hay muchas fiestas de precepto, pero también los obispos de cada región pueden definir cuáles son esas fiestas que se celebran y cuáles son las fiestas que se llaman fiestas movibles, que son fiestas que se mueven a un domingo. Entonces, en México, las fiestas de precepto, esas son las misas que a fuerzas tienes que ir. Obviamente, si hay alguna razón grave o importante, por ejemplo, estás enfermo o estás cuidando de un enfermo, o pues tu trabajo simplemente no te lo permite y no tienes esa libertad de poder estar libre en ese día, pues obviamente no estás cometiendo pecado porque no estás buscando faltar. Pero esas fiestas de precepto donde sí tenemos que ir a misa son la Natividad del Señor, o sea, el 25 de diciembre en Navidad, el 1 de enero, que no estamos yendo a misa porque es Año Nuevo, estamos yendo a misa porque es la solemnidad de María, Madre de Dios, que de hecho si se fijan pues es precisamente una semana después de la Navidad. Y caiga el día que caiga, pues hay que ir. El día de Corpus Christi, el día del cuerpo y la sangre de Cristo, que se celebra el jueves después de la Santísima Trinidad, o sea, 60 días después de la Pascua. O sea, el día que sea la Pascua, 60 días después, va a caer en un jueves, ese es el día de Corpus Christi, y ese día obliga a ir a misa. En el caso de este año 2020, caería el 11 de junio. Entonces, el 11 de junio va a ser un día que nos va a obligar a ir a misa para celebrar el Corpus Christi, que de hecho es un día que también, si han ido a esa celebración, saben que se termina la misa haciendo una procesión alrededor del templo o alrededor de la colonia con Cristo. Y está el 12 de diciembre para nosotros los mexicanos, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces también ese 12 de diciembre, caiga el día que caiga, pues nos obliga a ir a misa.
Y de hecho muchas veces se fijan en los templos en esos días, pues hacen más misas precisamente porque son días de obligación y para ayudarnos a cumplir con ese precepto. Ahora hablaba de fiestas movibles. Estas son fiestas que también se solían celebrar entre semana y eran importantes, eran días de precepto, pero que los obispos hicieron, pues tienen la disposición de mover esas celebraciones al domingo. Entonces, por ejemplo, una de esas solemnidades es el de la Epifanía del Señor, al que a veces le llamamos Día de Reyes. Y esto viene de Mateo 2, del 1 al 12. Esta solemnidad de la Epifanía del Señor, pues normalmente se celebraba el mismo día, el día 6 de enero, y ahora pues se celebra en uno de esos, dependiendo del día de la semana en que caiga, se celebra en uno de esos domingos. Y también está la solemnidad de la Ascensión del Señor. Esto es 40 días después de la Pascua, que también cae en un jueves. Y la solemnidad de la Ascensión del Señor se sigue celebrando jueves, pero ya no es un día de precepto. Entonces se celebra normalmente el jueves o el viernes. Y esto, la Ascensión del Señor, la vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Ahora la pregunta, ¿es pecado no ir a misa? Pues si, ¿qué estamos haciendo cuando vamos a misa? Hay dos maneras de grandes, principales, de mostrar amor a Dios. Uno es con la obediencia y el otro es con la adoración. Y por justicia le debemos alabanza a Dios. Por justicia le debemos, pues, el que nos creó, el que es tan bueno con nosotros, pues así como todos sabemos que pues es de buena educación, ¿verdad? Si alguien hace algo bueno por ti, darle las gracias, pues cuanto más darle esas gracias, esa alabanza a Dios por habernos creado. Entonces en la misa hacemos ambas cosas. Por obediencia vamos a misa porque la iglesia nos lo manda y pues ahí es donde adoramos a Dios. De hecho lo recordamos en 1 Corintios capítulo 11, cuando Jesús nos manda hagan esto en conmemoración mía, pues es lo que hacemos cada domingo que vamos a misa, ¿verdad? Si yo decido y digo no es importante para mí ir a misa, pues para mí, fíjense, entonces es amor a mi manera. Entonces en realidad al que le tengo amor es a mí y no a él, que me está pidiendo esta cosa. Dios siempre nos pregunta, y por eso es tan importante conocer ese primer mandamiento y también el tercero, de santificar las fiestas, y el primero de amar a Dios sobre todas las cosas. Dios nos está preguntando siempre, ¿soy yo el primero en tu corazón? ¿O hay alguien más o algo más que te importa más que yo? Cuando faltamos a misa, voluntariamente, eso es importante, voluntariamente, le estamos diciendo a Dios, yo sé lo que tú quieres y no me importa. O sea, me importa más lo mío que a ti. Entonces la pregunta es, ¿puedo ir a misa con pecado mortal? Porque esa también es otra pregunta, ¿no? Hay personas que se preguntan, si tengo pecado mortal sobre mi alma, ¿debería ir a misa? Y esto viene en el canon, en el Código de Derecho Canónico, que básicamente esas son las leyes de la iglesia. Estas leyes obviamente sí pueden cambiar y de hecho han cambiado en los últimos 30 años, cambió esta ley, pero dice básicamente en la ley actual, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. ¿Qué está diciendo aquí la iglesia? Que si tienes pecado mortal sobre tu alma, pues obviamente no deberías de comulgar. Pero también dice, en lo posible, antes de ir a celebrar misa, busca la confesión sacramental. O sea, es importantísimo que no te quedes en ese pecado mortal y, sí, ya tengo como 2, 3, 4 meses que estoy yendo a misa en estado de pecado y sigo yendo a misa, pero no busco la confesión. Obviamente, si hay un motivo grave por el que no puedes ahorita confesarte o encontrar ese sacramento de reconciliación, pues bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que la iglesia está haciendo aquí énfasis es de que si tienes pecado grave, pues ¿qué estás haciendo en la misa? Estás haciendo un acto de alabanza, de adoración a Dios. Y cuando estás en pecado mortal, ¿cuál es el estado de tu alma? Te separaste de Dios. Estás peleado con Dios, por así decirlo, pero en el sentido de que tú le diste la espalda a Dios. Entonces, si lo ven lógicamente, es como una contradicción decir que le estoy dando la espalda a Dios, pero me estoy presentando ante Dios de todas maneras. Entonces, por eso la iglesia dice, pues deja de voltearle la espalda a Dios, busca reconciliarte con Él cuanto antes, y entonces para que ya no estés en ese estado de pecado mortal y puedas inclusive poder comulgar cuando vayas a misa.
Entonces es importante esto, ¿verdad? De que si tienes pecado mortal, busca el sacramento de la confesión sacramental cuanto antes. Ahora, el tema de las dispensas de ir a misa. ¿Cuáles son los casos cuando, pues, si por alguna razón no estoy obligado a ir a misa en domingo? Dice el Código de Derecho Canónico, el párrafo 1245, dice: se puede dispensar de la obligación de asistir a misa con causa justa y según lo que diga el obispo. Y dice el número 1248: permanezca en oración durante el tiempo debido personalmente, en familia o, si es oportuno, en grupos familiares. O sea, que si por algo faltas a misa, de todas formas debes de permanecer en oración durante un tiempo debido. O sea, por ejemplo, si la misa normalmente pues tarda 1 hora, pues guardar 1 hora con la familia o en un grupo familiar, pues ese tiempo en oración, sea rezando el rosario, por ejemplo, leyendo las lecturas de ese día, haciendo alguna meditación, la coronilla de la Divina Misericordia. Hay tantas cosas que podemos hacer para abarcar esa hora en oración a Dios. Entonces sí, puede haber una dispensa por causas justas, pero eso es lo importante, ¿verdad? Causa justa. Por ejemplo, lo que decía, si estás enfermo, pues y sobre todo si estás contagioso y te andas muriendo, pues no hagas el esfuerzo heroico de ir a misa y andar contagiando a otras personas. Pues si vas a estar contagiando gente, mejor quédate en casa. O si, por ejemplo, el obispo, por ejemplo, ahora lo que sucedió con la contingencia, que los obispos dijeron: queda levantada la dispensa de asistir a misa en domingo, pues entonces ya no tenemos esa obligación. Y pues es obvio, porque pues ni siquiera se tiene permitido ir a misa, porque no se tiene permitido el culto público en este momento. Los sacerdotes celebran de manera privada. Estamos acostumbrados a las misas diarias y también estamos mal acostumbrados en cierta forma de comulgar frecuentemente. Pero tenemos que recordar que comulgar no es un derecho, es un regalo, es un don que se nos da cada vez que comulgamos. Entonces, este don, este regalo de la comunión, cuando tenemos ese acceso de ir diario, pues tenemos que recordar, ¿verdad?, que no es un derecho, es un don. Pero ¿cómo guardamos el domingo? Porque acuérdense del tercer mandamiento, de santificar las fiestas. El tercer mandamiento no se dispensa. Nomás porque ya no tienes que ir en domingo a misa, no significa que ya no vas a hacer nada en domingo o que te vas a olvidar de Dios. Vayamos a misa o no, y nos lo recuerda el Código de Derecho Canónico 1247. Dice: se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Entonces tenemos que aprovechar estos días. Por ejemplo, si el domingo pues ya no tengo que ir a misa, no por eso significa que ya no voy a hacer nada. Los domingos de todas formas se nos está pidiendo, aunque no vayas a misa, todos los domingos deberías de abstenerte de cualquier trabajo o actividad que te impida dar culto a Dios. O sea, lo que te distraiga de Dios. Por ejemplo, si yo pudiera voluntariamente dejar de trabajar el domingo, pero decido trabajar y por eso falté a misa o por eso falté de darle culto a Dios, de separar aunque sea 1 hora para Dios, entonces yo estoy cometiendo pecado, porque no estoy dándole ese culto debido a Dios, y tampoco estoy guardando ese debido descanso de mente y cuerpo. Por eso en el Génesis vemos que Dios descansó al séptimo día. Pues Dios no está diciendo, y no lo está diciendo para nosotros, no para Él, la importancia de ese descanso. Entonces, de tener ese descanso en Dios, porque de hecho, pues eso será el cielo, ese descanso eterno en Dios. Pero si no lo sabemos guardar ahorita, pues entonces pues no nos estamos preparando para ese descanso en Dios. Entonces hay que apreciar lo que teníamos cuando podíamos ir a misa y desear volver a comulgar con mayor fervor, que era lo que mencionaba, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video sobre la comunión, ahora sí, sobre la Sagrada Comunión y los detalles de cómo comulgar debidamente y cómo recibirlo, e inclusive en los casos cuando no podemos recibirlo sacramentalmente, cómo hacerlo, ¿verdad? Y bueno, espero este repaso sobre la misa de la Sagrada Comunión les haya sido de provecho. Y pues los veo en el siguiente video. Dios los bendiga.